Actividad 1. ¿Quiénes han vivido o viven cerca del mar? ¿Les agrada? ¿Y por qué? Bueno, yo te cuento que desde que yo nací, viví muchos años cerca del mar. Nací en una ciudad que se llama Valparaíso, pero siempre viví hasta los 16 años en Viña del Mar. Por tanto, todos los días era posible para mí ver el mar. Vivía prácticamente a 2 cuadras del mar. Un paisaje muy bonito. ¿Saben de alguien que ha vivido cerca del mar? Ahora quiero que observen esta portada de este cuento que se llama Pueblo frente al mar. Mira, hay un niñito mirando al mar. ¿Qué crees tú que sucederá en este hermoso cuento? Lo vamos a descubrir escuchándolo. Cuando lo hayas escuchado, vamos a comentar. ¿Sucedió lo que tú creías? ¿Y por qué? Es decir, quiero que pienses en por qué el niño miraba tanto el mar. ¿Solamente porque le gustaba su paisaje? ¿O porque en la profundidad del mar había algo más? La pregunta siguiente, respóndela, por favor, junto a tu apoderado. ¿Por qué es importante el mar para el niño? Para él tiene un significado especial, ¿cierto? El cuento dice que el padre cava y saca carbón, porque él es un minero, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra cavar? Haga una mímica que represente cavar para sacar algo. Por ejemplo, para encontrar un tesoro, tenemos que cavar la tierra y encontraríamos el tesoro escondido. O si queremos plantar un arbolito, tenemos que cavar, ¿cierto? Hacer un hoyito para poder plantar el arbolito y luego echarle nuevamente la tierra para que lo podamos regar y pueda crecer. Vamos a continuar. Actividad 2. Vamos a escuchar nuevamente el texto La historia de la ostra que perdió su perla y desarrollaremos las actividades de comprensión de lectura. Número 3. ¿Qué comprendimos? Según el cuento, ¿cuál fue el último objeto que encontró el ratón? Y lo vas a dibujar aquí. Lee y completa. Finalmente, el ratón encontró un... ¿Qué dice ahí? Muy bien, ahí dice diente y lo tienes que remarcar. Actividad siguiente dice, ¿quién dio las primeras indicaciones al ratón? ¿Fue el pulpo, el cangrejo o la sardina? ¿Qué encontró el ratón para sustituir la perla de la ostra? Sustituir significa reemplazar, para que ocupara el mismo lugar de la perla que se había perdido. ¿Cuál fue? Dice, ¿qué encontró el ratón para sustituir a la perla? ¿Fue el botón? ¿Fue el diente o fue la piedrecita? Y abajo vas a completar entonces la oración que dice, el ratón encontró un... Y ya sabes cuál es la respuesta, ¿cierto? Actividad 4. Los sonidos. ¿Cuántos sonidos tienen? Observa y dibuja según el ejemplo. Primero tenemos 3 puntitos. Primero tenemos 3 puntitos que representan a 3 sonidos. Y tenemos el dibujo de un sol. Entonces, dibujamos un sol porque la palabra sol tiene 3 sonidos. S, O, L. Abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Pensemos en una palabra que tenga 5 sonidos y lo dibujas. Pueden ser palabras del cuento que estamos leyendo. De la ostra, de la perla, del ratón. Y aquí tenemos 6 puntitos. Tienes que dibujar un objeto que, de los que estamos trabajando, que su palabra tenga 6 sonidos o 6 letras.
Actividad 5. Observa y nombra los dibujos. Une el pulpo con elementos de la misma categoría. ¿Ya? Entonces tenemos el pulpo al centro. Y el pulpo, como sabemos, es un animalito que vive en el mar. Entonces todo lo que está relacionado con el mar podemos unirlo al pulpo. ¿Podremos unir un pantalón? ¿Podremos unir un libro? Bueno, solo vas a unir los dibujos, los elementos que tienen la misma categoría, que pertenecen también al mar. ¿Con qué dibujos uniste el pulpo y por qué? Comenta. Actividad 6. Vamos a la última actividad. Dice, ¿qué te gustaría que te regalara el ratón si se te cae un diente? Vas a dibujar 2 cosas que te gustaría que te regale. Y luego vas a leer y completar. Dice, si se me cae me gustaría que el ratón me regalara. Finalmente, ticket de salida para el día de hoy, clase 23. Esto es un dado, por tanto tienes que escribir la palabra dado. Solito o solita. Yo creo que tú puedes. Y al lado hay un nido. Escribe la palabra nido. Trata de pedir ayuda o de utilizar tu llavero de abecedario. Que estés muy bien.